Quiero comenzar en esta noche leyendo una cita que encontramos en el libro Cristo en su Santuario. Es una cita escrita por una mujer extraordinaria que la Iglesia Adventista acepta como profeta de Dios, Elena G. de White. En el libro Cristo en su Santuario, la página 7, dice la sierva de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, lo siguiente: la comprensión correcta de la ministración en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Quiero leer esta cita otra vez porque es de mucha importancia. Dice ella: la comprensión correcta de la ministración en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Lo cual significa que si nosotros como adventistas no aceptamos la doctrina del santuario, y digo esto con seriedad, sería mejor que empacáramos nuestras maletas y nos fuéramos a otra iglesia. Así de serio es. Porque lo que distingue a la iglesia adventista de todas las demás iglesias es la doctrina adventista del santuario. Hay otras iglesias que tienen doctrinas parecidas a las de nosotros. Por ejemplo, hay iglesias que creen que los muertos nada saben. Hay iglesias que enseñan que debemos guardar el sábado. Hay iglesias que enseñan que debemos practicar las normas de la salud. Hay iglesias que enseñan que debemos diezmar. Hay iglesias que enseñan muchas de las cosas que enseñamos como adventistas, pero hay una doctrina que distingue a los adventistas de todas las demás iglesias, y esa es la doctrina del santuario. Ahora, para comenzar nuestro tema en esta noche, quisiera decirles que Dios, en su solución al problema del pecado, tiene que tomar en consideración mucho más que este pequeño mundo. Porque en realidad el problema del pecado es un problema universal, es un problema cósmico, no es un problema solamente con este diminuto e insignificante mundo. Quisiera leer 3 pasajes bíblicos en esta noche al comenzar, y luego quiero leer otra cita del Espíritu de profecía sobre este particular. La primera cita bíblica la encontramos en Apocalipsis, el capítulo 12, y empezando en el versículo 7, un pasaje que conocemos muy bien, lo hemos leído muchas veces, pero yo quiero enfatizar un punto específico de esto en esta noche. Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 7. Y fue hecha una grande batalla en el cielo. ¿Dónde? ¿Dónde comenzó la gran controversia entre el bien y el mal? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo. Y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, ¿quién es Miguel? Cristo. Y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles. ¿Cuántos batallones habían en el cielo? 2. ¿Cuántos generales? 2. Cristo y Satanás eran los generales. Y cada uno tenía su grupo de ángeles. Versículo 8. Y no prevalecieron, es decir, Satanás no prevaleció, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora yo quiero preguntarles, ¿ustedes creen que los argumentos de Satanás contra Dios fueron muy fuertes, siendo que pudo él conquistar a una tercera parte de los ángeles? ¿Ustedes creen que Satanás tenía poder persuasivo? Si logró conquistar a una tercera parte de los ángeles, ¿tenía argumentos fuertes en contra del gobierno de Dios que confundieron a los ángeles? Claro que sí. Y por lo tanto, el pecado se originó en el cielo. La confusión comenzó en el cielo. Las dudas en cuanto a Dios se iniciaron en el cielo. Por lo tanto, cualquier solución al pecado debe tomar en cuenta no solamente la tierra, sino que debe tomar en cuenta ¿qué? El cielo. Notemos 2 textos más.
Uno de ellos lo encontramos en Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 20. Generalmente cuando nosotros hablamos de la reconciliación, nosotros pensamos que es la tierra la que tiene que reconciliarse con Dios, que el problema que tiene Dios es con este pequeño mundo, con este diminuto planeta, y restringimos nuestra vista solamente a este mundo. Pero quiero que notemos lo que dice Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 20. Dice, hablando de Cristo, y por Él reconciliar todas las cosas así. Es decir, por Cristo el Padre va a reconciliar todas las cosas así. ¿Cuáles cosas? Sigamos leyendo. Pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. ¿Qué es lo que reconcilia Jesús por su cruz? Con el Padre. Reconcilia no solamente la tierra, sino que reconcilia las cosas que están ¿dónde? En los cielos, según este texto. Ahora noten también Efesios, el capítulo 1 y el versículo 10. Efesios, el capítulo 1 y el versículo 10. Noten lo que dice. Y de reunir. Ahora, ¿qué significa reunir? Cuando yo reúno algo. Juntar. Lo cual significa que si yo necesito reunir algo, antes estaba ¿qué? Estaba desparramado. O estaba esparcido, ¿cierto? Ahora noten el versículo 10. Y de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Quién es el que reúne todas las cosas? ¿Quién es el imán? Cristo. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están ¿dónde? En la tierra. ¿El plan de salvación cubre solamente la tierra? ¿La reconciliación es solamente de la tierra? ¿La reunión de las cosas es solamente en la tierra? No, el plan de salvación es un plan que abarca y soluciona los problemas de todo un universo. Ahora quiero leer una cita del Espíritu de Profecía, de la pluma inspirada de Elena G. de White, que Dios usó y que está en perfecta armonía con lo que acabamos de leer de las Sagradas Escrituras. Esta cita se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 55, y noten la percepción profunda que Dios le dio a Elena G. de White. Lo mismo que encontramos en Efesios y Colosenses y Apocalipsis. El conflicto se originó en el cielo y por eso cualquier solución tiene que involucrar no solamente la tierra, sino que tiene que involucrar el cielo. Tiene que involucrar todo el universo. Noten lo que dice la sierva de Dios. Pero el plan de la redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. El plan de salvación tenía una razón más amplia y profunda que ¿qué? Que de salvar al hombre. Bueno, ¿y cuál es el propósito del plan de salvación entonces? Dice ella, inspirada por Dios, Cristo no vino a la tierra solamente por este motivo. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acatasen a la ley de Dios como debe ser acatada. Y ahora viene la frase clave. Sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Sigue diciendo, el acto de Cristo morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, sino que todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. En otras palabras, el plan de salvación sí tiene el propósito de salvar al hombre, pero tiene el propósito primordial de vindicar o justificar el carácter de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo ante el universo en la forma como ellos resuelven el problema del pecado. Ahora, en esta noche vamos a estudiar cómo soluciona Dios el problema cósmico, el problema mundial que Él tiene. Y Dios lo hace a través de un edificio que mandó a construir en el Antiguo Testamento, que es un reflejo de un edificio semejante que tiene en el cielo. Se trata del santuario. Dios soluciona el problema universal del pecado en el santuario.
Ahora yo quiero repasar básicamente lo que tenemos en el santuario para aquellas personas que son nuevas en nuestro medio. Dios mandó a construir un edificio a los israelitas, a Moisés, en el Antiguo Testamento. Era un edificio que tenía 4 lugares. Y a veces nos olvidamos que tenía 4, a veces decimos tenía 3. No, tenía 4. A veces nos olvidamos que el campamento era parte del santuario. Se le llamaba el campamento del santuario, a donde habitaba el pueblo de Israel. Israel tenía 12 tribus. 3 habitaban al norte del santuario, 3 al sur, 3 al oriente y 3 al occidente. Habitaban rodeando el edificio. Israel necesitaba el edificio para recibir solución por sus pecados. Luego Dios mandó a hacer un atrio o un patio exterior, que es el que encontramos aquí, que estoy mostrando aquí con mis dedos. El atrio exterior. En el atrio había un altar. Ese altar servía para sacrificar animales a Dios. Se derramaba la sangre de los animales y luego entonces se usaba la sangre, como veremos dentro de unos momentos, para introducirla al siguiente apartamento que se conocía como el lugar santo. Esto aquí afuera es el campamento, recuerden, donde vive Israel. Luego tenemos el atrio o el patio. Luego se entra aquí por esta puerta oriental y se entra al lugar santo del santuario. El sacerdote introducía la sangre al lugar santo. Y luego entonces más adentro había otro apartamento llamado lugar santísimo, porque era el lugar de habitación de Dios. Y había un mueble llamado el arca del pacto, y adentro del arca del pacto estaba la ley de Jehová. Y encima de la ley de Jehová se encontraba una tapa del arca que se conocía como el propiciatorio. Así que ese es un repaso del edificio que Dios mandó a construir. Ahora yo quiero preguntar, ¿quiénes están involucrados en la gran controversia entre el bien y el mal? ¿Quiénes están involucrados en la gran controversia entre el bien y el mal? En primer lugar, están involucrados los ángeles. Y yo voy a poner eso aquí en el pizarrón. Involucra a los ángeles celestiales. Porque los argumentos de Satanás fueron en contra de los ángeles. Habló con los ángeles, convenció a una tercera parte. Los otros estaban como en dudas, haciéndose preguntas. Permanecieron leales a Dios, pero tenían incógnitas. Los ángeles leales están involucrados en la gran controversia entre el bien y el mal. En segundo lugar, tenemos nosotros a los penitentes. Y no pongo a los buenos ni pongo a los santos, porque nadie en verdad es bueno ni nadie es santo. Solamente hay penitentes. La palabra penitente significa tristeza por el pecado. Solamente hay los que están tristes por el pecado, los penitentes, en otras palabras. ¿Están involucrados los penitentes o los santos? Vamos a decir, para usar una terminología que nosotros conocemos, ¿están involucrados los santos en la gran controversia entre el bien y el mal? ¿Están presenciando lo que está sucediendo? Claro que sí. En tercer lugar, tenemos los impenitentes. Los impenitentes. ¿Qué queremos decir por impenitentes? Queremos decir aquellos que no se entristecen por sus pecados y por lo tanto aquellos que no abandonan sus pecados. Son impenitentes. La palabra penitencia significa estar triste por el pecado. Significa acongojarse por el pecado. Así que están involucrados los impenitentes en el problema del pecado en el universo, en la gran controversia entre el bien y el mal. Claro que sí, está involucrado. Ahora, ¿quiénes más están involucrados en el problema? En el problema están involucrados Satanás y sus ángeles. ¿De acuerdo? Satanás y sus ángeles están involucrados en el problema. En realidad, Satanás comenzó el problema y perpetúa el problema. Él fue el que lo originó, lo empezó. Y en quinto lugar, hay otra persona que está involucrada en este problema. ¿Y quién es quién? A ver, díganme ustedes. ¿Cristo? Vamos a poner a Cristo. Vamos a poner 3 cosas aquí. Cristo. ¿Quién más? El Padre y el santuario. Realmente todos son una misma cosa, como veremos en nuestro estudio esta noche.
Está involucrado Dios en el problema del pecado. Está involucrado Cristo. ¿Y Cristo qué es? Cristo es Dios, según la Sagrada Escritura. Cristo está involucrado en el problema del pecado. En otras palabras, la deidad, la Trinidad, Dios está involucrado en el problema de solucionar el pecado. Así que estos son los grupos que están involucrados en la gran controversia entre el bien y el mal. Los ángeles fieles, los ángeles leales, los seres celestiales, en otras palabras, que no cayeron. Los penitentes que están en la tierra, los que se arrepienten por sus pecados. Los impenitentes, es decir, los que no se entristecen por sus pecados, los que pecan impunemente, los que ni siquiera se preocupan porque pecan, ni llevan sus pecados a Dios para que Dios los perdone. Luego tenemos en cuarto lugar a Satanás y a sus ángeles que están involucrados activamente, y finalmente tenemos a Cristo, tenemos al Padre, tenemos al santuario involucrado en el problema del pecado. Ahora yo quiero preguntarles, ¿ustedes creen que cualquier solución que Dios implemente debe tomar en cuenta todos estos personajes? ¿Ustedes creen que todos estos personajes deben quedar satisfechos con la forma en que Dios solucionó el problema del pecado? ¿O será que Dios va a acabar con el pecado con un grupo de estos diciendo, quién sabe si Dios habrá actuado correctamente aquí o no? ¿Ustedes creen que todos estos grupos tendrán que convencerse de que Dios ha sido correcto en su forma de tratar el mal, en su forma de resolver el pecado? Claro que sí. Y eso es lo que vamos a ver esta noche. Dios está en control. Pero el control de Dios se manifiesta especialmente en el santuario. Porque es en el santuario, en el cielo, no en la tierra, que Dios soluciona el problema del pecado. Es en el cielo donde Dios desempeña el juicio que resuelve el problema y explica el asunto del pecado a todos los seres del universo, para que todos concuerden de que Dios ha sido justo y verdadero en su problema de tratar, en su forma de tratar el problema del pecado. Ahora vamos a hablar del santuario. ¿Dónde se encontraba el pecado en relación con el santuario? Supongamos que se construyó el santuario, no ha entrado ningún pecado todavía. ¿Dónde radicaba el pecado? ¿Dónde estaba el pecado? El pecado estaba en el ¿qué? El pecado estaba en el campamento. ¿Por qué fue que Dios hizo el pecado? ¿Por qué fue que Dios hizo el santuario? Para suplir las necesidades de ¿quiénes? De las personas que vivían afuera. ¿Quiénes necesitaban el santuario? Los que habitaban alrededor. ¿Eran todos los que habitaban alrededor pecadores? ¿Eran pecadores, sí o no? Claro que sí. ¿Necesitaban el santuario como la solución de sus pecados? Claro que sí. El problema se encontraba ¿dónde? El problema se encontraba en el campamento. Porque ahí estaban los pecadores, los que necesitaban el servicio del santuario. Ahora vamos a hablar un momentico de lo que sucedía cuando un individuo pecaba en el campamento. Supongamos que un hombre maltrató a su esposa. Después de hacerlo dice, oye, yo sé que yo no debería haber hecho esto. Enojarme es pecado. He traído desunión y discordia en mi hogar. ¿Qué puedo hacer? Dios ha dado provisión para nosotros los pecadores en el campamento. Ese pecador, y ustedes pueden leerlo en Levítico el capítulo 4, ese pecador tomaba un cordero de 1 año, cordero joven, un cordero sin mancha, sin mácula, sin ninguna mancha de pecado. No quedaba ningún hueso. Llevaba este animalito al atrio del santuario, al lado del altar del sacrificio. Venía donde se encontraba el sacerdote y le decía, mire, yo he cometido tal pecado, yo me he enojado con mi esposa, yo sé que es pecado, estoy triste por lo que he hecho, pero yo sé que la paga del pecado es muerte y he traído aquí mi corderito al santuario. Ahora yo quiero preguntarles, ¿el cordero era culpable? ¿El cordero había cometido algún pecado? ¿Qué era el cordero? El cordero era inocente. ¿Merecía el cordero morir? ¿Había cometido el cordero el pecado? No, el cordero no merecía morir, era inmaculado, era perfecto, era santo y era traído por el pecador. El cordero debía vivir y el pecador debía morir. ¿De acuerdo? Y ahora el pecador viene, y ustedes pueden leerlo ahí en Levítico el capítulo 4, los primeros versículos. Traía el cordero y el sacerdote le decía, quiero que pongas tus manos sobre la cabeza del cordero y que confieses tus pecados sobre la cabeza de ese animal.
Y el pecador con sus dos manos colocaba las manos sobre la cabeza de ese cordero. Muy significativo que era la cabeza, porque la cabeza es el lugar donde se encuentra el cerebro del ser humano, a donde se forma el carácter, a donde está la conciencia. Eso es vital recordarlo cuando hablemos del cumplimiento de lo del cordero. No se coloca las manos en cualquier parte del cordero, se coloca en la cabeza del cordero. Y luego entonces el sacerdote le decía al pecador: tu pecado ha sido transferido al cordero, al inocente cordero, ha sido transferido, ha sido pasado de ti al cordero. Y luego el sacerdote le daba al pecador un cuchillo, y el pecador tenía que levantar el cuchillo y tenía que hundirle el cuchillo en el cuello a ese cordero y ver cómo ese inocente cordero derramaba la sangre por el pecado que había cometido él. Ahora, los sacrificios en Israel se volvieron algo común. Ya la gente mataba y ni siquiera se preocupaba por eso. Y en el mundo hoy, como vemos tanta violencia en la televisión, la muerte no significa mucho para nosotros tampoco. Pero imagínese a Adán cuando tuvo que matar el primer cordero, no había muerte. ¡Qué terrible! Tomar ese corderito inocente, inmaculado, puro, que no tenía nada de culpabilidad, y que Adán colocara sus pecados sobre el cordero y tuviera él mismo que levantar el cuchillo y tuviera que matar a ese inocente cordero que había cargado o que estaba cargando los pecados de Adán. Así era que el pecador venía, colocaba sus pecados sobre la cabeza del cordero, mataba al cordero. Y ahora yo quiero preguntarles, ¿el pecador podía irse a su casa con la seguridad de que estaba perdonado? ¿Podía irse el pecador a su casa saltando de alegría y diciéndole: gloria al Señor, mi pecado ha sido perdonado? ¿Podía decir el pecador eso? Claro que lo podía decir, porque su pecado había sido colocado ¿sobre qué? Su pecado había sido colocado sobre el cordero. Ahora, ¿quién es el verdadero cordero de Dios? El verdadero cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Cristo Jesús. Noten lo que dice Isaías el capítulo 53. Isaías el capítulo 53, un texto muy conocido por todos nosotros. Dice en Isaías 53 y el versículo 3 en adelante lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y ahora noten el versículo 5: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El verdadero Cordero de Dios es Jesús, inmaculado, perfecto, inocente, quien murió en la cruz del Calvario, simbolizado por el altar. Murió en la cruz del Calvario, cargando los pecados ¿de quién? Cargando los pecados míos, cargando los pecados suyos, que le fueron colocados por el Padre sobre él. Pero ahora tenemos un problema, y es el siguiente: cuando el pecador se iba a su casa perdonado, ¿era eso el fin del pecado que él había colocado sobre el Cordero? ¿Era el fin? No, porque habían ¿cuántos apartamentos más? Habían dos más: el lugar santo y el lugar santísimo. El Cordero moría en el atrio, los pecados eran colocados sobre su cabeza en el atrio, derramaba su sangre en el atrio, pero después de derramar la sangre del Cordero en el atrio, ¿qué sucedía? El sacerdote tomaba sangre y entraba con la sangre ¿dónde? Entraba con la sangre al lugar santo, y a veces no entraba con la sangre, pero en el lugar santo comía de la carne del Cordero, y así el pecado era transferido del pecador a la sangre del Cordero al sacerdote.
Ahora, yo quiero preguntarles lo siguiente. ¿La sangre contamina o purifica? ¿Qué me dicen? ¿La sangre contamina o purifica? Han respondido como casi en todos los lugares donde he hablado de ese tema. Casi todo el mundo dice que la sangre purifica. Y la Biblia dice que la sangre purifica. ¿No es cierto? Han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. La sangre purifica. Pero también hay textos en la Biblia que dicen que la sangre contamina. Ahora tenemos un problema. ¿Cómo es que la sangre purifica y la sangre contamina? ¿Qué es lo que purifica y qué es lo que contamina? Escuchen bien y sigan la hilación de lo que voy a decir, porque tiene que ver con la forma en que Dios soluciona el pecado. Mucho de lo que estamos diciendo hasta ahora es conocido, pero dentro de unos momentos vamos a ir a un área posiblemente no tan conocida, al hilar todo este asunto. Cuando el pecador viene al santuario, ¿el pecador está contaminado? La sangre del pecador está contaminada. Él debe morir por su pecado, ¿sí o no? Su sangre debe ser derramada por el pecado, la sangre del pecador, ¿sí o no? Pero ahora, ¿qué hace el pecador? El pecador le pasa el pecado ¿a quién? Al Cordero. Ahora, no pierdan esto. El pecador le pasa el pecado al Cordero. Y ahora, ¿quién es limpiado? ¿Quién queda limpio? El pecador queda limpio. ¿La sangre qué? Purifica. Pero el pecado que el pecador transfirió al Cordero, ¿qué hace con el Cordero? Con la sangre del Cordero. La contamina. Así es que la sangre purifica al pecador cuando Cristo fue sacrificado, pero la misma sangre contamina al Cordero. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Bueno, ¿y el pecado no fue transferido al Cordero? ¿Acaso el pecado no fue transferido al Cordero por la colocación de las manos encima de la cabeza? Claro que sí. Significa que ahora la sangre del Cordero, es decir, el Cordero es culpable de los pecados de las personas cuyos pecados han sido colocados sobre su cabeza. Ahora yo les pregunto, ¿es justo eso? Humanamente hablando, ¿el Cordero era culpable o inocente? ¿Y el pecador era culpable o inocente? El pecador era culpable. Y ahora se hace un trueque muy interesante. El pecador se va limpio y el Cordero, la sangre del Cordero queda contaminada. Así que les pregunto, ¿la sangre purifica o la sangre contamina? La sangre hace ambas cosas. Cuando el pecador se iba a su casa, se iba limpio, porque sus pecados no estaban sobre él, sino que sus pecados estaban sobre ¿quién? Sobre el Cordero, en la sangre del Cordero. Y luego, ¿qué hacía el sacerdote? El sacerdote tomaba la sangre del Cordero y a veces tomaba la carne, a veces la sangre y a veces la carne, no importa, porque fue transferido realmente al Cordero. Y la carne y la sangre son intercambiables. Vamos a leer eso en las Sagradas Escrituras. Noten lo que dice el libro de Levítico. Levítico, el capítulo 6. ¿Cómo era transferido el pecado al santuario por el sacerdote? El sacerdote tomaba los pecados sobre sí. El libro de Levítico. En primer lugar, vamos a leer el capítulo 6. Levítico, el capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 29 y 30. Levítico 6, 29 y 30. Dice lo siguiente: todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es decir, la carne, es cosa santísima, mas no se comerá de expiación alguna, de cuya sangre se metiere, ¿dónde? En el tabernáculo del testimonio, para reconciliar en el santuario. ¿A dónde se llevaba la sangre? La sangre se llevaba dentro del tabernáculo del testimonio. O sea, este edificio se llamaba el tabernáculo del testimonio. Los apartamentos santo y santísimo. La sangre era introducida al lugar santo por medio del sacerdote. Ahora, noten también que a veces el sacerdote se comía la carne. Levítico el capítulo 10 y el versículo 17 y 18. Levítico el capítulo 10 y el versículo 17 y 18 dice: y Dios le está reclamando a Aarón y a Moisés. Dice: ¿por qué no comisteis la expiación en el lugar santo? Porque es muy santa, y dióla él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová.
veis que su sangre no fue metida dentro del santuario, habíais de comerla en el lugar santo como yo mandé. O sea que cuando no se introducía la sangre en el santuario, ¿qué debía hacer el sacerdote? El sacerdote debía comer la carne, y de esa forma el pecado estaba siendo transferido. ¿De dónde? Del pecador al cordero al sacerdote. Ahora necesitamos entender algo muy importante, y es lo siguiente. El Señor Jesucristo fue tanto el sacerdote como la víctima. En el Antiguo Testamento se exigieron dos símbolos. Se necesitaba una víctima y un sacerdote, porque si el sacerdote hubiera muerto, hubiera terminado su función, no hubiera podido introducir la sangre o haber comido la carne dentro del santuario. Por eso en el Antiguo Testamento se necesitaron dos símbolos para ilustrar la obra de un solo hombre, Cristo Jesús. Se necesitaba un cordero que muriera y luego un sacerdote que viviera para meter la sangre o comer la carne e introducirla al lugar santo del santuario. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Pero Jesús se ofreció a sí mismo, dice las Sagradas Escrituras, y resucitó al tercer día como el sacerdote e introdujo en el santuario su propia sangre corriendo en sus venas. ¡Qué tremendo concepto! Era la víctima, el sacerdote. Ahora déjenme preguntarles esto. Cuando moría el cordero, moría porque los pecados habían sido transferidos a él, ¿verdad? Y cuando el sacerdote entraba con la sangre al lugar santo, ¿estaba esa sangre contaminada de pecado? ¿Sí o no? ¿Y qué hacía el sacerdote con la sangre? La rociaba ¿dónde? La rociaba en el lugar santo, en el velo y en los muebles. De esa forma, ¿qué estaba haciendo el sacerdote? El sacerdote estaba transfiriendo, noten, estaba transfiriendo el pecado de sí mismo ¿a dónde? Al santuario, al edificio, al santuario. En otras palabras, hay un proceso, noten, del pecador, el pecado se transfiere ¿a quién? Al cordero y al sacerdote, porque para Jesús los dos símbolos se unen en él. En otras palabras, los pecados de la raza humana son transportados a Cristo, quien es el Cordero. Él muere con esos pecados y cuando resucita, entra con la sangre corriendo en sus venas, entra al santuario cargando los pecados del hombre. Y ustedes dirán, ¿será que Jesús entonces cargó pecados después de morir? La respuesta es que sí. Jesús constantemente entra al santuario con los pecados de los seres humanos y los transfiere al santuario. Ahora, una persona me dijo una vez, pero pastor, un momentico, ¿el santuario es santo, sí o no? Claro que sí. ¿Cómo puede ser el santuario santo y contaminado al mismo tiempo? ¿Entienden lo que estamos diciendo? Algunos dicen, ¿cómo es que este es el lugar santo? Y usted está diciendo que a través de la sangre del cordero el sacerdote introduce y deposita los pecados aquí, que la santidad y la iniquidad habitan en el mismo lugar. ¿Es eso lo que está diciendo? La respuesta es que sí. Y ustedes dirán, ¿cómo, pastor? Déjenme preguntarles en cuanto a Jesús. ¿El Señor Jesucristo era santo? Vamos a leerlo. Hebreos 7. Hebreos el capítulo 7. Noten lo que dice. Vamos a ver si Jesús era santo. Hebreos el capítulo 7 y el versículo 26. Hebreos 7 y el versículo 26. Hablando de Cristo. Dice, porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Era Jesús santísimo, sí o no? ¿Estaba apartado del pecado, sí o no? Entonces surge la pregunta, ¿Jesús también estaba contaminado con pecados? ¿O sí? Claro que sí. ¿Con los pecados de quiénes? Con los pecados de nosotros. ¿Había en Cristo Jesús al mismo tiempo santidad y contaminación?
Claro que sí, pero ahora déjenme hacerles algo muy claro. La contaminación que tenía Cristo no era la suya, sino la nuestra. En otras palabras, los pecados nuestros le fueron imputados a un ser santo. No eran de Él, no eran propiedad de Él, no los merecía Él, eran nuestros. Un ser santo tomó por imputación, es decir, por atribución, el Padre le atribuyó los pecados míos, no eran de Él, eran míos. ¿Entiende lo que estamos diciendo? Y así es que Jesús era santo y al mismo tiempo cargaba mis pecados. Y así es con el santuario. En el lugar santo habitaba la santidad de Dios. Pero el sacerdote entraba y metía los pecados ¿dónde? Metía los pecados en el lugar santo, a través de la sangre del sacerdote, los metía en el santuario. Ahora yo les pregunto, ¿los pecados eran del santuario? ¿El santuario era el que había pecado? ¿El santuario era culpable de los pecados? ¿El cordero era culpable de los pecados? No. ¿Quién era culpable? El pecador era culpable de los pecados. En otras palabras, cuando el sacerdote entraba al lugar santo del santuario y metía los pecados allí, metía pecados que no pertenecían al santuario, eran pecados que eran imputados al santuario, que el santuario no merecía. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Pero ahora tenemos un problema bien grande. ¿Y cuál es el problema? El problema es que el santuario tiene un montón de pecados que no le pertenecen. Pecados que no son del santuario. ¿Es justo eso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es justo que el Cordero haya muerto por nuestros pecados? Por los pecados de los que confiesan los pecados de los hijos de Dios, de los penitentes. ¿Es justo de que Jesús haya cargado esos pecados en relación con Él? No. ¿Es justo de que esos pecados sean transferidos al santuario que es santo, inocente, que no tiene ninguna culpa, ni ha cometido esos pecados? No. Y ahora Dios tiene un problema. El pecador se fue a su casa saltando de alegría, saltando de gozo, porque él fue purificado. Pero el problema es que el sacerdote fue contaminado, y junto con el sacerdote el santuario también fue contaminado. La santa habitación de Dios fue contaminada con el pecado. Y la Biblia nos dice que la santidad y el pecado no pueden ¿qué? No pueden coexistir juntos. Entonces, ¿cómo podemos entender nosotros este asunto? Ahora, notemos algunos textos que hablan del hecho de que Dios lleva nuestra culpa. Éxodo el capítulo 34. Éxodo el capítulo 34. Y el versículo... Éxodo 34, y vamos a leer varios versículos de este capítulo. Éxodo el capítulo 34. Ustedes recuerdan que Jehová se le apareció a Moisés. Versículos 6 y 7. Noten lo que dice. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Lamentablemente esa no es la mejor traducción. No es la palabra perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. En el original dice que Dios lleva o carga la iniquidad, la rebelión y el pecado. La carga sobre sí. ¿Y cómo carga Dios sobre sí esto? ¿Cómo es que Dios lleva o carga el pecado? Lo lleva o lo carga a través de ¿quién? A través del Cordero que muere y el sacerdote que vive, quien lo introduce ¿en dónde? A la misma presencia de Dios del santuario. El sacerdote, en otras palabras, lleva sobre sí el pecado. ¿Y saben algo interesante? Esas tres palabras que tenemos aquí en Éxodo 34, y quiero que recuerden este detalle, tres palabras que se usan para describir la maldad. Dice, la iniquidad, la rebelión y el pecado que Dios lleva aquí son las idénticas palabras que se usan para hablar de lo que Dios saca del santuario en el día de expiación. Pero mientras que en Éxodo 34 están en singular, en Levítico 16 están en plural. Ese es un detalle muy importante. En otras palabras, ahora
Dios está llevando sobre sí los pecados del hombre. Él ha tomado sobre sí la responsabilidad por los pecados del hombre. Porque en la Biblia el santuario y Dios se identifican. ¿No dijo Dios: háganme un santuario y yo habitaré en medio de ellos? Hay textos bíblicos donde Dios y el santuario se usan intercambiablemente. En otras palabras, Dios ha tomado sobre sí, ha asumido la responsabilidad de los pecados sobre el hombre y los ha colocado en su presencia en el santuario. Ha asumido nuestros pecados, los ha tomado por imputación. Pero ahora Dios tiene un problema supremamente serio. ¿Y cuál es ese problema? El problema es que Dios no es el culpable de esos pecados. Si esos pecados quedan en el santuario, es una afrenta ¿contra quién? Contra el nombre y el carácter de Dios. Porque si Dios se responsabiliza por los pecados, sacándolos del pecador, transfiriéndolos al Cordero, y luego el Cordero al sacerdote y el sacerdote entrando aquí, llevando los pecados o cargando el pecado y metiendo los pecados constantemente al lugar santo del santuario ante la presencia de Dios, entonces Dios se está haciendo responsable de algo grotesco como el pecado. Y eso nos crea un problema tremendo, ¿no es cierto? Me parece que eso crea un problema extraordinario. Noten lo que dice en el libro de Levítico, el capítulo 15 y el versículo 31. Noten si los pecados contaminan el santuario. Levítico, el capítulo 15 y el versículo 31 dice: así apartaréis los hijos de Israel de sus inmundicias, a fin de que no mueran por sus inmundicias, ensuciando mi tabernáculo que está entre ellos. ¿Qué pasa cuando se transfieren los pecados al santuario? Dice aquí que el santuario se ¿qué? El santuario se ensucia, según dice aquí. En otras palabras, tenemos algo maravilloso. Y lo maravilloso es que aunque yo soy pecador, cuando yo acepto la sangre de Cristo, la sangre de Cristo está en lugar de mi sangre. La sangre que Él derramó está en lugar de la sangre que yo debo derramar. Y yo me puedo ir a mi casa perdonado. Y Cristo toma esos pecados sobre sí mismo, los lleva, como dice la Escritura, y los introduce ¿dónde? Y los introduce al lugar santo, y los lleva sobre su cuerpo, los lleva sobre sí, y los mete constantemente en el santuario. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que el pecado asume la responsabilidad por los pecados de los seres humanos. Ahora, había dos formas en que se podía contaminar el santuario, y debemos entender este punto. Había una forma legal de contaminar el santuario, y había una forma ilegal de contaminar el santuario. Y es muy importante que reconozcamos las dos clases de pecado. La forma legal de contaminar el santuario. ¿Y cómo se contaminaba el santuario? Como dijimos, ¿qué era lo que contaminaba el santuario? ¿La qué? La sangre. ¿Qué tenía la sangre? A la sangre le fue imputado el pecado que no era del Cordero le fue dado a él. En otras palabras, la sangre contaminaba el santuario porque en la sangre se llevaba ¿qué? Se llevaba el pecado. Esa era la forma legal. El pecador le daba los pecados a través de la sangre al Cordero. El Cordero moría por los pecados. Luego el sacerdote, quien vivía, Cristo, quien resucitó, llevó su propia sangre cargando los pecados del hombre dentro del santuario y depositó los pecados en el lugar santo. Esta era la forma legal. Ahora, esa clase de transferencia le daba perdón al pecador, ¿sí o no? Sí. Este era el proceso legal que Dios había establecido. En otras palabras, del pecador, la sangre limpia al pecador, contamina al Cordero y al sacerdote, y luego a través del Cordero y el sacerdote entra la sangre y contamina el santuario, y continúa contaminando y contaminando el santuario con pecados que no son del santuario, ni cometió el santuario, ni por los cuales Dios es culpable. Pero había una forma ilegal de contaminar el santuario también. No crean ustedes que solamente entraban los pecados de los buenos al santuario, que entraban los pecados de los penitentes al santuario, ni se crean eso. Al santuario también entraban los pecados de los impenitentes. Pero entraban de una forma ilegal, de una forma distinta. Y nosotros queremos analizarlo esto a continuación. Noten las formas en que los pecados podían entrar al santuario cuando una persona no era penitente.
Cuando una persona no se arrepentía, cuando cometía pecados que la Biblia llama con la mano alzada, esos pecados contaminaban el santuario, pero lo contaminaban de una forma distinta. Y no les voy a decir cómo lo contaminaban todavía, porque eso vamos a hablar hacia el final del tema esta noche. Noten lo que dice Números 19, Números el capítulo 19. Y vamos a leer el versículo 13, Números 19 y el versículo 13 dice: cualquiera que tocare en muerto, en persona de hombre que estuviere muerto, y no se purificare. ¿Y cómo se purificaba? Y vamos a leer el versículo 37 para captar el contexto. Porque han adulterado. ¿Qué es lo que ha hecho Israel? ¿El adulterio es pecado? ¿Cuál mandamiento? Séptimo. Y hay sangre en sus manos. Es decir, ¿estaban haciendo qué? Matando gente. ¿Cuál mandamiento es ese? El sexto, no matarás. Y han fornicado con sus ídolos. ¿Cuál mandamiento es ese? El segundo, de no hacer imágenes. Y aún sus hijos que me habían engendrado hicieron pasar por el fuego quemándolos. Inclusive, ¿qué estaban haciendo? Estaban quemando sus hijos a los dioses paganos. Aún esto más me hicieron. Contaminaron ¿qué? Mi santuario en aquel día y profanaron mis sábados. Déjenme preguntarles entonces, ¿los pecados de los impenitentes también contaminan el santuario? ¿También entran al santuario? ¿Pero entran a través de la sangre del Cordero? No, entran de otra forma. Leamos algunos textos más. Levítico el capítulo 20 y el versículo 3. Levítico el capítulo 20 y el versículo 3. Noten lo que dice aquí. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón que ofrece a sus hijos al dios Molec, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de su simiente a Moloc, contaminando mi santuario y amancillando mi santo nombre. Es decir, que cuando el santuario se contamina, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el santuario se contamina? Se profana el nombre de ¿quién? De Dios, porque Dios ha tomado la responsabilidad por el pecado nuestro. ¿Están entendiendo lo que estamos diciendo? En otras palabras, el nombre de Dios es amancillado, el nombre de Dios es profanado. ¿Cuándo qué? Cuando el hombre introduce el pecado al santuario y el santuario no es responsable por los pecados que se han cometido. Leamos un texto más. En el Salmo 106 y el versículo 36 al 39, Salmo 106 y el versículo 36 al 39, noten lo que dice en cuanto a la forma ilegal de introducir el pecado. Dice: y sirvieron a sus ídolos, los cuales les fueron por ruina, y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos, de sus hijas, que sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Ahora yo les pregunto entonces, cuando el pecado entra al santuario, ¿quién se hace responsable por el pecado? ¿Quién se hace responsable? ¿Quién era originalmente responsable? ¿Quién se hizo responsable por el pecado? El Cordero. Y luego el Cordero, ¿qué hizo? Introdujo el pecado ¿dónde? Al lugar santo, llevando su propia sangre. Jesús entró con su propia sangre, cargando los pecados ante la presencia del Padre. Y cuando los confesamos, los mete, y los mete, y los mete. Y cuando los impíos pecan con la mano alzada contra Dios, entra ilegalmente el pecado, y entra, y contamina el santuario. Y ahora Dios tiene un problema tremendo en sus manos. El pecador no tiene problemas, porque el pecador se fue saltando de alegría para su casa. Se fue contento, se fue gozoso, se fue en paz, porque recibió perdón. ¿Quién es el que tiene el problema ahora? El que tiene el problema es Dios. Porque su santo nombre es amancillado, su santo nombre es profanado, porque Él ha tomado la responsabilidad por pecados que Él no cometió. Él ha tomado la responsabilidad por todos los pecados que han sido metidos en el santuario, sean de los justos y de los injustos, y esos pecados no son de Él. Y ese ha sido el argumento de Satanás. Mira, ¿cómo tú vas a salvar al pecador y asumir el pecado sobre ti mismo si el pecador es el que merece morir? No tú. ¿Entiendes lo que estamos diciendo? Así que Dios tiene un problema de mayor envergadura que Él tiene que resolver.
su nombre es amancillado y el santuario se llena de pecados legales y de pecados ilegales. El santuario está que revienta con los pecados de los seres humanos, pues Dios ha asumido y se ha hecho responsable por los pecados de los seres humanos. Ahora preguntémonos, ¿cómo hace Dios para que el universo vea que aunque Él asumió la responsabilidad por los pecados, en realidad los pecados son culpa de otro? Lo soluciona en el lugar santísimo del santuario. ¿Cuántas veces al año se purificaba el lugar santísimo del santuario? Una vez al principio del año, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, parcialmente correcto, era una vez al final del año. Una vez al final del año, cuando se estaba terminando el año religioso judío, y al final, antes de comenzar el año nuevo, se purificaban los pecados. Ahora, es muy interesante que durante todo el año en Israel la gente seguía este proceso. El pecador ponía sus pecados sobre el cordero, quedaba limpio y se iba, pero los pecados no eran borrados. Los pecados le pasaban a la sangre del sacerdote. Luego el sacerdote con su sangre viva, en el caso de Cristo, entra al lugar santo del santuario cargando los pecados del hombre. Y constantemente entra con los pecados, cargándolos en su sangre, y lleva los pecados, y entra los pecados, y el santuario se va llenando, y se va llenando, y se va hinchiendo, hasta que el santuario está que revienta de los pecados que han entrado legalmente e ilegalmente. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que hay algún momento en que Dios tiene que purificar toda esta suciedad que se ha reunido en el santuario? ¿Ustedes creen que Dios va a habitar por la eternidad con la iniquidad en su presencia, con el pecado en su presencia, con la falta de santidad en su presencia? ¿O hay un momento en que todos estos pecados que han entrado al santuario tienen que purificarse? ¿Qué creen ustedes? Dios tiene que purificar ¿qué? Dios tiene que purificar al santuario para vindicar su nombre, porque Él ha tomado sobre sí todos los pecados y no son de Él. Si Él los conservara por la eternidad, Él se haría responsable eternamente por ellos. No puede hacer eso, porque Él no los cometió. Es necesario, en otras palabras, sacar los pecados del santuario, de tal manera que el nombre de Dios pueda nuevamente ser vindicado y pueda ser justificado ante los seres del universo. Y eso se hacía en el día de expiación. Aquí es que se vindica a Dios. Hasta el lugar santo Dios tiene un problema. ¿Están entendiendo lo que estamos diciendo? Hasta el lugar santo Dios tiene un problema inmenso. Porque Él ha tomado pecados que no son de Él. Los ha asumido, los carga sobre sí, a través de Cristo. Pero son recibidos por imputación. Dios es santo y al mismo tiempo asume el pecado, que es una combinación extraña. El que no conoció pecado, dice en 2 Corintios 5, se hizo pecado por nosotros, No conoció pecado, se hizo pecado. Santidad y pecado en el mismo ser, por imputación. Eso no puede existir para siempre. En algún momento el pecado tiene que sacarse y tiene que demostrarse de que Dios no es el responsable. Otro tiene que recibir el castigo por todos los pecados que han entrado legalmente, y de los ilegales hablaremos dentro de unos momentos. Una vez al año, el sacerdote entraba al lugar santísimo del santuario al final del año, que significa que cuando se estaba acabando el año, ahí era que entraba. De la misma forma esperaríamos que cuando el mundo esté llegando al final de su historia, se va a realizar una purificación no de un santuario, un tabernáculo lleno de cortinas y lleno de muebles, sino el verdadero santuario en el cielo. Y en Hebreos 9, 22 y 23 dice que el santuario celestial está contaminado. Sí, en el mismo cielo hay un registro de los pecados de los seres humanos, de los suyos y de los míos. Todos, pensamientos malos, acciones malas, los haya colocado sobre el cordero o no los haya colocado sobre el cordero, allá están y han contaminado y han ensuciado el santuario de Dios. Dios se ha hecho responsable y por lo tanto el nombre de Dios es profanado. Pero el 22 de octubre de 1844,
en cumplimiento con la profecía de Daniel 8:14, Jesús entró al lugar santísimo. Y entró al santísimo no ya primordialmente para meter pecados, sino que entró al lugar santísimo para empezar a sacarlos. Porque lo que entra tiene que ¿qué? Lo que entra tiene que salir. Dios no puede quedarse con esa suciedad por la eternidad, tiene que salir. Y el 22 de octubre de 1844 Jesús entró ante el Padre para empezar a vindicar el santuario, para empezar a justificar a Dios, para comenzar a purificar toda esa inmundicia y suciedad en el santuario. Y déjenme preguntarles, ¿con quiénes empezó primero? Con los pecados que entraron ilegalmente, con los pecados de los impenitentes. Con eso empezó. ¿Con los pecados de quiénes? ¿Saben ustedes que eso es lo que dice Levítico 16? El día de expiación era para los penitentes, hasta el final del día de expiación. Noten lo que dice en Levítico 16 ahora. Vamos a Levítico, el capítulo 16 y el versículo 16. Levítico 16 y el versículo 16. Noten que al principio del día de expiación, cuando se escogía el macho cabrío para el Señor, era para expiar los pecados, para limpiar los pecados de los hijos de Dios, exclusivamente, del Israel de Dios. No tenía nada que ver con los pecados de los impenitentes, solo de los penitentes. Levítico 16 y el versículo 16. Noten lo que dice. Y limpiará el santuario. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué hacía en el día de expiación? Limpiará. Ahora, si limpia el santuario es porque el santuario estaba ¿qué? Ustedes pueden limpiar una casa si no está sucia. ¿Qué se hacía en el día de expiación? Antes del día de expiación, ¿qué pasaba con el santuario? Se ensuciaba y se ensuciaba, y el sacerdote metía y el santuario cargaba y el nombre de Dios cada vez peor y peor y peor. Mire, Él se hace responsable por los pecados, tremendo problema que tiene. Pero entonces llegaba el día de expiación y se hacía lo contrario. Ahora fíjense el proceso. El pecado era transferido del pecador ¿a dónde? Al cordero y al sacerdote. Y el sacerdote cargaba el pecado ¿dónde? En el santo, y me ministraba en el santo, y llevaba los pecados sobre su sangre, la responsabilidad del pecado constantemente, y llenaba el santuario con los pecados de los seres humanos. Pero llegó un día en que el sacerdote ahora, en vez de meter los pecados, los iba a ¿qué? A sacar. En lugar de continuar contaminando el santuario, lo iba a ¿qué? A purificar. ¿Ustedes recuerdan esas tres palabras en Éxodo 34? Que estaban en singular, que Dios asume mi iniquidad, mi rebelión y mi pecado en singular. Saben ustedes que en Levítico 16 aparecen las tres palabras, noten el versículo 16, pero ahora están en plural, porque los pecados que se van a sacar ahora, la purificación del santuario, no tiene que ver con la purificación del individuo, sino que tiene que ver con la purificación de todo el pueblo de Israel. De todos los pecados, por eso está en plural, no solamente son mi pecado, mi rebelión, mi iniquidad, como en Éxodo 34. ¿Saben un detalle interesante? Ustedes leen Levítico 1 al 15, el capítulo 1 al 15, y van a encontrar que todos los sacrificios que se ofrecen son para pecadores que vienen en singular para pedir perdón por mi iniquidad, mi rebelión y mi pecado, en los primeros 15 capítulos. Pero de repente en el capítulo 16 cambia. En vez de venir yo con mi iniquidad, mi rebelión y mi pecado, es el día en que Dios toma toda la rebelión, toda la iniquidad, todo el pecado en el santuario y lo va a sacar. Está en plural. Noten Levítico 16. Y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus ¿qué? Ahí están las mismas tres palabras en el hebreo. ¿Sus qué? Sus inmundicias, sus rebeliones y todos sus ¿qué? ¿Cuántos pecados? Todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo del testimonio, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. Ahora yo quiero preguntarles lo siguiente: ¿era necesario purificar el santuario, sí o no? Y la purificación del santuario era la purificación de los pecados ¿de quiénes? ¿De quiénes? ¿Del pueblo de qué? ¿Era de los pecados de los filisteos? ¿De los pecados de los moabitas? ¿De los amonitas? ¿De los egipcios? ¿De los asirios? ¿De los babilonios? ¿Esos eran los pecados? No. ¿Con quiénes se trataba
en el día de expiación, por lo menos al comienzo del día de expiación, con los pecados de los que profesaban ser hijos de Dios. Es necesario, dice Pedro, en 1 Pedro 4:17, inspirado por Dios, es necesario ahora que el juicio comience en la casa de Dios, que es la iglesia. Es decir, mis apreciados hermanos, que según Levítico 16, los primeros pecados que se limpian del santuario son los pecados de quienes, de los que han profesado ser ¿qué? Los que han profesado ser hijos de Dios. Israel, en otras palabras, no los paganos, no los que pecaron con la mano alzada contra Dios, que metieron los pecados ilegalmente, no, son las inmundicias, las iniquidades y las rebeliones de los que metieron los pecados legalmente dentro del santuario, los pecados de los justos. Según la sierva de Dios, ¿con quienes empezó Jesús a hacer el juicio en 1844? Con los que alguna vez profesaron el nombre de Cristo. ¿Tiene razón ella? ¿Qué dice Levítico 16:16? Son los pecados de Israel los que se tratan aquí, no de los impenitentes, no de los que pecan con la mano alzada, son los pecados de Israel. Además de eso, Pedro dice que es necesario que el juicio comience con la casa de Dios. ¿La casa de Dios qué es? La iglesia. Entre los que profesan el nombre de Cristo. Ahí empieza el juicio. Ahí es que se empiezan a purificar los que se empiezan a sacar, a limpiar los pecados. Ahora, yo quiero preguntarles, ¿los casos de los impíos se examinan ahora antes de la segunda venida de Cristo? No, señor. Ni un solo caso de un impío, de un impenitente, es examinado ahora en el juicio. Porque según dice en Levítico 16:16, los pecados que se examinan ahora exclusivamente son aquellos pecados de los que profesan ser de Israel, de los que son de la casa de Dios. Y ahora yo quiero preguntarles, ¿por qué razón? Porque Dios tiene que llevar un pueblo al cielo. Pero para podérselos llevar al cielo, es necesario que Él revele el derecho que tiene de llevarse a estas personas al cielo. ¿Quiénes están mirando las deliberaciones en el cielo ahora? La purificación de los pecados de los penitentes del Israel de Dios. ¿Quiénes están mirando eso ahora? Los ángeles. ¿Ustedes creen que los ángeles están mirando todo lo que está pasando en el juicio ahora? Todos los casos que se examinan de cada individuo y los pecados que son sacados por Cristo. Todavía no les voy a decir dónde los va a colocar, porque vamos a hablar de esto dentro de unos momentos. ¿Qué hace Cristo? Cristo entra al santuario y del santuario toma nuevamente todos los pecados. ¿Sobre quién? Sobre sí mismo. Saca los pecados y los coge sobre sí mismo nuevamente, los que colocó adentro del santuario. Ahora los toma de regreso, todos, a medida que avanza el juicio. No les voy a decir todavía qué hace Él con esos pecados, pero hemos visto que Él empieza con los justos. ¿Por qué razón? Porque Él quiere revelarle a los ángeles el derecho que Él tiene de llevarse este grupo al cielo, y tiene que ser antes de la segunda venida, o si no, no se podría proclamar: estos son mis trofeos que yo tengo derecho de traerme acá. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Tiene que haber un juicio antes de la segunda venida para examinar los casos de los que van a ir con Cristo al cielo? ¡Claro que sí! ¿Y para quién es ese juicio? Para Dios, ¿cierto? Dios dice: ay, ya, déjame ver qué fue lo que hizo el pastor porque no me acuerdo. Oye, Luis Rodríguez, a ver, bueno, yo necesito mirar en el libro a ver si qué fue lo que hizo Luis Rodríguez, porque como que no me acuerdo. ¿Esa es la razón del juicio? ¿Cuántas cosas sabe Dios? ¿Para qué un juicio entonces? ¿Para qué examinar la evidencia? No es para Dios. ¿Para quiénes es? Para los ángeles. ¿Están involucrados los ángeles leales en la gran controversia? ¿Sí están involucrados? ¿Tienen dudas? Sí, porque Satanás dice: mira, fíjate cómo es Dios. Se trae al cielo a Moisés, que mató a un egipcio, era un asesino. Y no solo un asesino, sino que se airó. Tenía un mal temperamento y se lo trajo para el cielo. Y al mismo tiempo, fíjese, otros pecadores que han hecho pecados menores no están aquí. Entonces, ¿qué justicia hay en Dios? Dios es parcial, Dios tiene favoritos. Algunos se los trae y a otros los deja por capricho.
Y los ángeles celestiales dicen, oye, suena convincente eso. ¿Quién sabe, de verdad? Mire, está Moisés y está todas estas personas que se les ha garantizado la salvación. No, aquí anda algo que puede ser malo. Por lo tanto, ¿qué hace Dios? Dios abre los registros en el juicio investigador. Y en esta fase, nosotros no estamos en el cielo, están los ángeles. Y los ángeles ven los registros de cada persona que Cristo examina sus pecados. Si fueron colocados legalmente en el santuario, entonces los ángeles dicen, de verdad que este merece venir al cielo, tú te lo puedes traer en la segunda venida. Y entonces, ¿qué sucede? Cristo toma todos los pecados de los penitentes sobre sí mismo nuevamente. A medida que avanza el juicio, los toma la responsabilidad sobre sí personalmente. Ahora podemos entender por qué en el día de expiación el sacerdote tenía que hacer un sacrificio para sí mismo también. Y los toma todos sobre sí, los acumula y los acumula sobre sí mismo, hasta que se examina el último caso del que está viviendo sobre la tierra. Último caso del que pretende servir a Cristo, del que profesa ser miembro del Israel de Dios. Y cuando todos los pecados han sido examinados y cuando Cristo los ha asumido sobre sí mismo, ¿qué hace el sacerdote? ¿Qué hace el sacerdote? ¿Qué hace Jesús? Bueno, ya entró al lugar santísimo, tomó la sangre del macho cabrío del Señor, rocía la sangre 7 veces sobre el propiciatorio, que es su expiación final. Significa que ahora todos los pecados que estaban en el santuario han sido ¿qué? No borrados, han sido transferidos. El santuario ha quedado ¿qué? Purificado. Pero ¿quién ha vuelto a asumir la responsabilidad del pecado? Jesús. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos esto? Fíjense cómo Dios transfiere el pecado para resolver el problema. Él llega, rocía, toma los pecados sobre sí mismo, y luego la Biblia dice, allí en el capítulo 16 de Levítico, que el sumo sacerdote salía a la puerta del lugar santo. ¿Y quién se encontraba esperando ahí? Otro macho cabrío, llamado Azazel. Azazel. ¿Era Dios responsable por los pecados de los santos? ¿Era responsable Dios por los pecados de los santos? ¿Se hizo responsable? ¿Era verdaderamente responsable? No. ¿Quién es el responsable? Satanás. Porque él fue el que originó el problema. Él fue el originador, el perpetuador del pecado. Él es el verdadero culpable. Y por lo tanto ahora el sumo sacerdote viene al altar del tabernáculo. ¿Y qué hace? Coloca. Ahora díganme ustedes, ¿el sacerdote volvió a tomar sobre sí los pecados del santuario, sí o no? Claro que sí. Porque ahora ¿qué hace? Coloca sus manos sobre la cabeza de ¿quién? Versículo 21 de Levítico 16. Dice, y pondrá a Aarón ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él. Y noten las 3 palabritas otra vez. Todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Para poder colocar las iniquidades, las rebeliones y los pecados sobre Azazel, ¿tiene que estar cargándolos el sacerdote de nuevo? ¿Y de dónde consiguió todos esos pecados para cargarlos? En el santuario. ¿Es el sacerdote responsable por esos pecados? ¿Es el culpable de esos pecados? ¡No! Ahora noten, ¿qué está haciendo Dios? Dios está tomando la responsabilidad que Él asumió por un tiempo, y ahora, a través del sacerdote, ahora esa responsabilidad la lleva y la coloca sobre el verdadero culpable, que es ¿quién? Satanás. Azazel. ¿Y ahora queda limpio el santuario, sí o no? ¿Queda limpio el registro de Dios? ¿Es vindicado Dios de que Dios fue justo y verdadero en todas sus decisiones? ¿Los ángeles reconocen eso?
Lean Apocalipsis 4 y 5, donde los seres celestiales dicen: justos y verdaderos son tus caminos, oh Jehová. Los ángeles reconocen que Dios es justo en llevar a esta gente para el cielo, que se los puede llevar al cielo legalmente, porque ellos han confesado sus pecados. Satanás es el verdadero culpable de los pecados que han cometido, y ahora los pecados son colocados sobre la cabeza de Satanás. Y quiero preguntarles algo. ¿Cuándo son los pecados colocados sobre la cabeza de Satanás? En el cumplimiento. Cuando se cierra la puerta de la gracia. Cuando ya todos hayan decidido, para bien o mal, santidad o iniquidad. Cuando ya no vayan a entrar más pecados al santuario. ¿Oyeron lo que dije? Cuando ya no haya más pecados de gente que entren al santuario, es decir, los pecados de los penitentes, por lo menos, cuando ya no entren más, ese es el momento cuando Cristo Jesús viene y coloca los pecados sobre la cabeza de Azazel. ¿Y saben ustedes algo? Azazel va a tratar de escaparse de las manos de Cristo. Va a tratar de escaparse de las manos de Jesús. Durante el periodo, después del cierre de la gracia y antes de la segunda venida, hay un periodo tremendo de tribulación en la tierra. ¿Quién está controlando y dominando la tierra? Por permiso de Dios. Satanás está controlando y está dominando y está causando desastres. ¿Qué está tratando de hacer? Está tratando de hacer caer, si fuere posible, aún a quienes, a los escogidos. Trata de escaparse y de zafarse. Y quiero leerles una cita donde el hermano White dice que si se pudiera zafar después que los pecados le han sido colocados, si puede conquistar a los hijos de Dios cuyos pecados han sido sacados del santuario, entonces los hijos de Dios estarían perdidos. Noten la cita del Espíritu de Profecía, una tremenda cita de la hermana White, donde ella dice lo siguiente. A ver si puedo conseguirla aquí. Aquí está. Dice, y esta es una cita que no ha sido publicada en ningún libro, es de la colección de Spalding. Pueden conseguirla en el Centro White. Pueden ustedes escribirles en Washington, ellos les mandan una copia de esto. La referencia es QA 43C50, es una cita de la hermana White. Es QA 43C50 de la colección de Spalding. Y noten lo que dice la sierva de Dios. Vi que la obra de Cristo en el santuario terminará pronto. Y después que concluya su obra allí, vendrá a la puerta del primer apartamento, como lo dice en Levítico 16. Y confesará los pecados de Israel. ¿Los pecados de quiénes? ¿De los filisteos? ¿De los impíos? No, confesará los pecados de Israel sobre la cabeza del macho cabrío. Entonces se ceñirá con sus vestiduras de venganza. Las plagas caerán sobre los impíos y no caerán hasta que Jesús se ciña de dichas vestiduras y se siente sobre la gran nube blanca. Eso es cuando se cierra la puerta de la gracia. Entonces, noten lo que dice, entonces mientras están cayendo las plagas, el macho cabrío está siendo llevado al desierto. ¿Qué pasa durante las plagas? ¿Quién era el que tomaba el macho cabrío? Un hombre idóneo, dice allí. ¿Y quién es ese hombre idóneo? ¿Quién es el hombre idóneo? El sumo sacerdote. ¿Y quién es ese? Jesús. Dice, mientras las plagas están cayendo, el macho cabrío está siendo llevado al desierto. Ahora escuchen. Procura escaparse. Inclusive falsifica la segunda venida de Cristo. Según dice 2 Tesalonicenses 2. Procura escaparse con todas sus fuerzas. Pero la mano que se lo lleva lo sujeta con firmeza. Si llegase a escaparse, Israel perdería sus vidas. Vi que tomaría tiempo conducir al macho cabrío a la tierra del olvido, después que se coloquen los pecados sobre su cabeza. Por eso, después que se cierra la puerta de la gracia, y entre la cierre de la gracia y la segunda venida, hay un periodo de ¿qué? De tiempo donde Satanás trata de lograr desastres en el mundo y tomar control del mundo, inclusive de los escogidos, y escaparse de las manos de Jesús. Pero dice que Jesús está en control y se aferra de él y no lo suelta, no lo deja escapar.
Porque si escapara, los hijos de Dios estarían ¿qué? Los hijos de Dios estarían perdidos. Y cuando se cierra la puerta de la gracia, se pronuncia estas famosas palabras: el que es inmundo. Oh, evidentemente hay algunos que todavía, hay unos pecados que todavía no se ha hecho nada con ellos. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es sucio, sea sucio todavía. El que es justo, sea ¿qué? Justo todavía. El que es santo, sígase santificando todavía. O sea que ¿cuántos grupos hay? Hay dos: los santos y los injustos. ¿Y qué va a hacer Cristo con los santos? ¿Se los va a llevar dónde? ¿Legalmente se los puede llevar? ¿Los ángeles van a cuestionar que Cristo se los lleve? ¿Por qué? ¿Han visto examinar cada caso? ¿Saben que Dios ha sido justo? Todos los seres celestiales han sido convencidos de que Dios es justo y verdadero y amoroso, de que todos recibieron la misma oportunidad, ¿sí o no? Claro que sí. Así que el problema con los ángeles ya es historia antigua. Y el problema con los penitentes, ya sus pecados han sido sacados. No hay problema, Cristo se los va a llevar al cielo. Y noten un texto muy interesante en Hebreos 9:28. Hebreos el capítulo 9, 27 y 28. Tremendo pasaje que tenemos aquí en Hebreos 9. ¿Cuándo es que Cristo se deshace del pecado? ¿Cuándo es que Cristo deja de tener pecado sobre sí? Noten Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez. ¿Y después qué? Y después del juicio. Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y ahora noten, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salud. ¿Cuándo es que Cristo ya no tiene sobre sí pecado? Cuando vuelve por segunda vez. ¿Y por qué razón? Porque todos los pecados de los justos han sido sacados del santuario y han sido colocados ¿sobre quién? Sobre Azazel, sobre Satanás. ¿Estamos bien? Primero dos grupos. Listo. ¿Faltan algunos por convencer? ¿Hay algunos que todavía no están convencidos de que Dios ha sido justo y verdadero? ¿Qué tal los impenitentes? ¿Han tenido ellos un juicio? ¿Los impenitentes han tenido un juicio todavía? ¿Cuáles son los únicos casos que se han examinado? ¿Cuáles son los únicos pecados que se han limpiado del santuario? ¿Y han sido colocados sobre quién? Sobre Azazel. Y Cristo se lleva a Azazel. ¿Y qué pasa con Azazel? ¿A dónde era llevado Azazel? ¿Y qué pasa con Satanás durante los 1000 años después que Cristo regrese sin pecado? Está en el desierto del mundo por 1000 años. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Para ver el resultado de su labor. Se queda desterrado, atado por Cristo. Fíjense, no se puede escapar. Cristo lo amarró, lo ató bien, no se puede escapar, no se puede ir del mundo. Aquí está, amarrado. El hombre idóneo lo ha llevado y lo ha sujetado y lo ha amarrado con una cadena. Está en la tierra. Y luego dice que los santos se van ¿a dónde? Para estar con los ángeles en el cielo. ¿No dijo Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay? ¿Dónde es la casa del Padre? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, ¿qué? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿A dónde prometió Cristo llevar a su pueblo? Al cielo. Y ahí van a vivir para siempre. Van a vivir ahí 1000 años. ¿Y qué van a hacer durante los 1000 años? ¿Acostarse en una hamaca? ¿Quiénes falta por juzgar? ¿Vamos bien? ¿Ve? Estos se juzgan antes y estos se juzgan durante y después, como veremos dentro de un momento. Noten lo que dice la Biblia en Apocalipsis 20. En esto radica la diferencia entre los adventistas y las otras iglesias. Los adventistas ven la solución completa y total del pecado, de tal manera que todo el mundo queda satisfecho. Las demás iglesias nada más ven que Cristo murió por mis pecaditos. Y es verdad que Cristo murió por mis pecados, pero el problema del pecado es mucho más grande.
Hay un universo involucrado. Noten lo que dice Apocalipsis el capítulo 20, Apocalipsis el capítulo 20, y vamos a leer empezando en el versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos. ¿Quiénes se sentaron sobre ellos? Leamos. ¿Y les fue dado qué? Juicio. Es decir, que recibieron la facultad de ¿qué? Los que están allí recibieron la facultad de juzgar. ¿Y quiénes son estos? Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús. Es decir, ¿los qué? Los mártires. Y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. ¿Y qué hicieron durante los 1000 años? Les fue dado ¿qué? Juicio. ¿Y a quiénes van a juzgar? Primera de Corintios 6. Primera de Corintios el capítulo 6. El mensaje adventista tiene una hilación tremenda. Hay que ir por todas partes de la Biblia para conseguir el mensaje adventista. No nos podemos detener en un solo texto. 1 Corintios 6 y el versículo 2. Dice el apóstol San Pablo: ¿no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? ¿Qué es el mundo? Cuando la Biblia habla de mundo, está hablando de los mundanos, los impenitentes. Jesús dijo: no améis al mundo, ni los que son del mundo. ¿No es cierto? Adúlteras y adúlteros, ¿no sabéis que el amor al mundo es enemistad contra Dios? El mundo los aborreció porque no son del mundo, dijo Jesús en Juan 17. Cuando la Biblia habla del mundo, está hablando de los mundanos. ¿A quiénes juzgarán los hijos de Dios? Al mundo, es decir, ¿a los qué? A los mundanos. ¿Y a dónde se han quedado los mundanos? Debe preguntarles, ¿a los mundanos había que juzgarlos antes de la segunda venida? ¿Había que juzgarlos antes? ¿Por qué no? Porque Cristo no se los iba a llevar a ninguna parte. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Se iban a quedar dónde? En sus sepulcros, en la tierra. Iban a ser juzgados en el cielo. Ahora, ¿quién más juzgaremos? Dice: ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y luego dice en el versículo 3: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuáles ángeles? ¿Los ángeles buenos? ¿Los ángeles buenos necesitan un juicio? ¿Para qué? Si ya están en el cielo. ¿Quiénes son los ángeles que van a ser juzgados? Estos: Satanás y sus ángeles. ¿Quiénes son juzgados durante los 1000 años? Los impíos, cuyos pecados entraron como al santuario, ilegalmente. ¿Vamos bien? ¿Y quién más? Satanás y sus ángeles. Ahora imagínense la escena. Llego yo al cielo. Amén. El Señor me pone a juzgar. Y mientras estoy juzgando, yo digo: Señor Jesús, ¿dónde está ese pastor que tan bueno predicaba allá en la tierra? Ah, no, él no está aquí. ¿Cómo? Pero si era tan consagrado, predicaba tan bonito, hacía todo lo que debía hacer un pastor. ¿Cómo es que no está aquí? Señores, se decía, hay alguien que debe estar aquí, debe ser él. O imaginémonos otra escena. Voy caminando por las calles y de repente me encuentro con un individuo que era un traficante de drogas y está allá. Digo: oye, este que envenenó las mentes de tantos jóvenes y tantos niños y está aquí en el cielo, ¿cómo así? No, aquí no hay justicia, algo tiene que andar mal aquí. Por lo tanto, ¿qué dice Jesús? ¿Saben lo que va a hacer Jesús? Va a abrirnos los libros a nosotros. Y nos va a explicar a nosotros por qué hay cierta gente que no está allí, que esperábamos ver, y por qué hay cierta gente que está allí, que no esperábamos ver allí. Explicará a los que están, que nosotros creíamos que no deben estar, y viceversa. Y se mostrará que ese pastor, que tan consagrado era, trabajaba nada más porque quería ser el campeón de los pastores en bautismos. Y ese laico que no llegó,
se va a descubrir que era campeón en recolección porque quería que le dieran la cintica. Y se revelará en los libros, porque todo está escrito allí, se revelará que ese miembro de iglesia tan consagrado estaba viviendo en adulterio y nadie lo sabía. ¿Entienden la escena? Que hay cosas secretas que el hombre no ve. Y cuando concluyamos de leer todos los casos, ¿qué diremos nosotros? Ay, Señor, un momentico, se te escapó uno. Se te escapó uno. Ese debía estar aquí arriba. Tráetelo. Eso es lo que vamos a decir. En este juicio nosotros no vamos a cambiar nada. Lo único que Dios quiere es que nosotros veamos que Él fue justo en excluir a algunos y incluir a otros. Eso es todo. A Dios le interesa lo que pienso yo. ¿No les gusta eso? Dios podría decir, estos son salvos, estos están perdidos. ¿Y por qué? Porque sí. ¿Les gustaría a ustedes servir a un Dios así? ¿Qué pensarían ustedes de un juez que se sentara, traen a un acusado delante del juez y sin examinar la evidencia ni nada, el juez dice, yo sé todas las cosas, culpable para la silla eléctrica? ¿Ah? ¿Les gustaría un juez así? Pero algunos creen que Dios sencillamente, arbitrariamente va a decir, estos se salvan y estos se pierden. ¿Y por qué, Señor? Porque yo sé todas las cosas. ¿Acaso no confían en mí? Ese es el problema, que Satanás ha creado desconfianza en las mentes. Por eso Dios quiere revelar todas las cosas, no va a esconder nada, para que nosotros tengamos confianza absoluta y completa en Él. De que Él fue correcto en la forma como administró los casos de cada ser humano y los casos de Satanás y sus ángeles. Y cuando concluye el milenio y hayamos juzgado al mundo y hayamos juzgado a los ángeles impíos, Satanás y sus ángeles, nosotros nos uniremos a los ángeles leales y diremos, justos y verdaderos son tus caminos, oh Jehová. Ahora no solo han sido convertidos los ángeles, sino los penitentes. ¿Faltan algunos? ¿Quiénes faltan? Los que metieron sus pecados al santuario ilegalmente. ¿Y saben algo interesante? Después que Azazel era desterrado al desierto, la Biblia dice que si había alguien que no aflige a su alma durante el día de expiación, era cortado en medio del pueblo. Y eso pasaba después que los casos de los santos habían sido purificados, después que los pecados habían sido colocados sobre Azazel y desterrado al desierto. Entonces Dios decía, ahora vamos a examinar a ver si hay algunos impenitentes que no metieron sus pecados legalmente al santuario, estando tristes por el pecado y dispuestos de abandonarlos. Ahora vamos a examinar las cosas para ver si estas personas realmente merecen entrar acá o no. Y eso es lo que hace durante los 1000 años. Trata los casos de los pecados que entraron al santuario como ilegalmente, pecados con la mano alzada, personas que vinieron y aparentemente se arrepintieron y dicen, ay Señor, perdóname, pero que su corazón no tenía en realidad el espíritu y la disposición de recibir perdón. Hay muchas personas que piden perdón que no lo reciben. El que aparta su oído de oír la ley, aún su oración es una abominación, dice la Biblia en Proverbios. Así que si ustedes pertenecen a una iglesia donde se dice que no hay que guardar la ley porque fue clavada en la cruz, ustedes pueden orar y pedirle perdón a Dios todos los días, pero la oración es una abominación, porque la Biblia dice que aquellas personas que oran y no guardan la ley de Dios, su oración es una abominación a Jehová. Los impenitentes, los que dicen que la ley fue clavada en la cruz, que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Aquellas personas que presumen de la misericordia de Dios, que dicen, no, yo le pido perdón a Dios, yo le confieso a un sacerdote y luego puedo seguir viviendo como estaba viviendo antes. Esa clase de pecado es el pecado que entra ilegalmente al santuario. La idolatría, la profanación del sábado que leímos, ¿verdad? Ofrecer los hijos a Molec, que no lo hacemos hoy, pero los sentamos delante del televisor e igual se los estamos ofreciendo espiritualmente, ¿no? La hermana White dice que eso es ofrecerle los hijos a Molec tan ciertamente como quemarlos en la antigüedad. Ahora, ¿vamos bien? Vamos a concluir este asunto. ¿Quiénes faltan por convencer? Falta por convencer a Satanás y a sus ángeles. ¿Y a quiénes más?
¿Los impenitentes están convencidos de que ellos son malos? ¿Satanás y sus ángeles están dispuestos a confesar de que ellos están equivocados? En ninguna manera están dispuestos a confesar eso. Y por lo tanto, ¿qué sucede? Después de los 1000 años, resucitan y los otros muertos no tornaron a vivir sino hasta que se cumplieron los 1000 años. Esos tienen que ser los malos, porque los buenos resucitaron primero y se fueron al cielo. Así que los otros muertos tienen que ser los impíos. ¿Y a dónde se quedaron los impíos? En la tierra. ¿Y a dónde quedó Satanás y sus ángeles? ¿Y a dónde estaban los santos o los penitentes? En el cielo. Ahora, ¿los penitentes están convencidos de que Dios fue correcto en su forma de tratar a Satanás y a los impíos? ¿Están convencidos? ¿Han visto todos los casos? Claro que sí, no hay ninguna duda en la mente de ellos, pero puede haber una duda en las mentes de Satanás y sus ángeles y de los impíos. Fíjense cómo es Dios. Él quiere hasta que los mismos impíos estén convencidos de que Él es correcto. Los mismos malos. El mismo Satanás y sus ángeles, Dios quiere que estén convencidos de que Él ha sido correcto. Y por lo tanto en Apocalipsis, en el capítulo 20, dice que después de los 1000 años Satanás será suelto de su qué. Por un corto tiempo parece que Azazel se va a escapar. Porque ¿qué hace? Resucitan todos los malos y Satanás les dice, mire, ¿saben cómo resucitaron? Yo lo hice. Y ellos no lo saben porque como ellos estaban muertos, Satanás dice, yo lo hice. Si yo los puedo resucitar, ¿ustedes creen que eso es poder? Ay, que sí es poder. Mire, vamos a tomar esa ciudad. Esa gente allá son los malos, nosotros somos los buenos. ¿Satanás está convencido de que él está perdido y que debe perderse? No. ¿Y qué hacen los impíos? ¿Le creen a Satanás? ¿Creen a Satanás en contra de Dios, sí o no? Claro que sí, porque dice que se preparan y rodean ¿qué cosa? Y rodean la santa ciudad. ¿Con la intención de qué? Con la intención de atacar a la santa ciudad. ¿Están convencidos Satanás y sus ángeles y los malos de que Dios es correcto y ellos están en lo incorrecto? Ni se lo crean. Y ahora se preparan para guerrear contra la santa ciudad. Convencidos de que Dios es injusto en excluirlos a ellos. Satanás dice, Dios tiene favoritos, mire, a esos que están adentro son los favoritos de Dios. Nosotros, fíjese, allá está David, el adúltero y el asesino ese. Sí, nosotros hicimos lo mismo, pero es que Dios es parcial, ¿ve? Dios salva a algunos y condena a otros caprichosamente. Y los impíos dicen, oye, de verdad eso suena muy razonable. Y se unen con Satanás. Y van a atacar la santa ciudad. Pero cuando van a atacar la santa ciudad, se realiza la escena final del juicio, que muchas veces nosotros olvidamos. Se encuentra en Apocalipsis 20, versículo 11 al 15. Y se realiza desde el santuario, dicho sea de paso, esta fase del juicio. Apocalipsis, el capítulo 20. Y note lo que dice aquí en el versículo, empezando en el versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos. ¿Cuáles muertos? Bueno, ya no están muertos, era lo que estaban muertos, ¿verdad? Dice, y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de ¿quién? Delante de Dios. ¿Cuáles muertos son esos? ¿Los justos? No, porque los justos resucitaron ¿cuándo? Al principio de los 1000 años. ¿Y esto es cuándo? Al final de los 1000 años. Tienen que ser los impíos. Dice, ¿y los libros fueron qué? Abiertos ante todos los que están allí. Y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Dios va a mostrarle, inclusive a Satanás y a los impíos, los registros de los santos, el libro de la vida, para que vean que ellos en realidad merecían entrar al cielo. Y dice, y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Dónde estaban escritas estas cosas? En los libros. ¿Dónde estaba registrado, según lo que hemos estudiado? ¿Dónde estaban registrados esos pecados, sus obras? En el santuario. Esos pecados entraron legal o ilegalmente. Entraron ilegalmente. ¿Pero están registrados ahí igual? Sí. Dice en el versículo 13, y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno
según sus obras. ¿Dios destruye a los impíos sin juzgarlos? ¿Saben algo? Con Dios un individuo es inocente hasta que se compruebe culpable. Esta es la economía de Dios. En los países latinos uno es culpable hasta que se compruebe inocente. Pero ante Dios, un individuo es inocente hasta que se compruebe que es ¿qué? Culpable. Y cuando Cristo Jesús abre los libros y se lo muestra a los impíos, ¿qué van a decir los impíos? Justos y verdaderos son tus caminos, oh Jehová. Y se van a arrodillar y van a confesar con su lengua que Jesucristo es el Señor. Lean Filipenses 2, 9 al 11, Romanos 14, 23, Isaías 45, 23. Ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, incluyendo la de Satanás y sus ángeles, y los impíos confesarán que su sentencia es justa, que fueron excluidos verdaderamente por Dios, que tuvieron la oportunidad de salvarse, que Dios los amó tanto a ellos como a los demás, y van a confesar que Dios ha sido correcto en su forma de administrar el problema del pecado. Ahora, ¿cuántos están de acuerdo en la gran controversia entre el bien y el mal? ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Los ángeles están convencidos de que Dios es justo y amoroso? ¿Los penitentes están de acuerdo de que Dios es justo y amoroso? ¿Los impenitentes están convencidos de que Dios es justo y correcto? ¿Satanás y sus ángeles están convencidos de que Dios es justo y correcto? Claro que sí, porque ellos van a confesarlo. Ahora yo pregunto, ¿quién expía los pecados de los impíos? ¿Qué es lo que expía el pecado? ¿La qué? La sangre. ¿La sangre de Cristo expió los pecados de estos hombres, de estas personas? Entonces, ¿la sangre de quién expía sus pecados? La de ellos mismos. Ahora, notemos lo que dice Ezequiel 39. Tenga un poquito de paciencia. Este es un tema difícil de esbozar en un corto tiempo. Ya vamos a terminar. En el libro de Ezequiel, noten lo que dice. Se sacrificaban animales, ¿verdad? Y cuando la sangre de los animales se derramaba, ¿eso expiaba qué? El pecado. ¿Y luego qué se hacía con el sacrificio? Se quemaba. ¿Correcto o incorrecto? Correcto. Ahora noten lo que dice Ezequiel el capítulo 39. Ezequiel 39, hablando de Gog y Magog. En Apocalipsis 20, ¿qué aparece? ¿Cómo se le llama a los impíos en Apocalipsis 20? Se les llama Gog y Magog, todos los impíos alrededor de la ciudad. ¿Y ahora qué va a hacer Dios con los impíos? Noten lo que dice en Ezequiel el capítulo 39, y vamos a leer el versículo 17. Y tú, hijo del hombre, así ha dicho el Señor Jehová: di a las aves, a todo volátil y a toda bestia del campo, juntaos y venid, reuníos de todas partes, ¿a mi qué? A mi víctima, que yo os como sacrifico. Un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Y el versículo 19, y comeréis gordura hasta hartaros, y beberéis hasta embriagaros sangre de mi sacrificio que yo os sacrifiqué. ¿Va a haber un sacrificio después del milenio? ¿Va a haber un sacrificio, sí o no? ¿Va a ser un sacrificio expiatorio, sí o no? Claro que sí. Será un sacrificio expiatorio. ¿Expiará los pecados de quién? De los impíos. Con mi muerte, derramando mi sangre, yo expío mis pecados si llegara a estar entre los impíos. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Como no acepté la sangre de Cristo en mi lugar, entonces mi propia sangre tendría que ser derramada en sacrificio. Yo tendría que morir por mis pecados. ¿Entiende lo que estamos diciendo? Por eso Dios dice que tiene con Gog y Magog un sacrificio, y que tiene víctimas. Y los animales que se mencionan ahí, que no leí, son los animales que se usaban en el servicio del santuario. Versículo 18 habla de sacrificio de carneros, de corderos, de machos de cabríos, de bueyes y de toros. Los animales que se usaban para sacrificar en el santuario. O sea que los impíos serán sacrificados por Dios
y su sacrificio expiará sus pecados. Sus pecados no son colocados sobre Azazel, porque ellos decidieron, en vez de darle sus pecados a Jesús para que Él los pusiera sobre Azazel, ellos decidieron quedarse en su propia vida con sus ¿qué? Con sus pecados. Y luego, ¿qué sucederá con los impíos? ¿Qué pasaba con los sacrificios después que eran sacrificados? ¿Eran cómo? Quemados. ¿Y qué pasa con los impíos después del sacrificio? Desciende fuego del cielo y los ¿qué? Y los consume. ¿Y qué consume el fuego? El pecado. ¿Y luego qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Un cielo nuevo y una tierra nueva donde ya no existe ¿qué? Donde no hay pecado. ¿Es sabio Dios en la forma como soluciona el problema del pecado? ¿Va a dejar Dios algunos cabos sin atar que más adelante venga y diga, ay, un momentico, Señor, aquí hubo un error, o Señor, mira, hay que corregir esto? ¿Va a pasar eso? No, porque Dios ha tomado los pasos en el juicio que comenzó el 22 de octubre de 1844, ha tomado los pasos para convencer a los ángeles leales, para convencer a los penitentes, para convencer a los impenitentes, para convencer a Satanás y a sus ángeles de que Él es justo y verdadero. Y en el proceso, ¿quién es vindicado ante el universo? En las mentes de todos los seres del universo, Dios es vindicado, el santuario es limpiado, es desterrado la iniquidad, la rebelión y el pecado, y Dios mora por la eternidad en santidad y en belleza. Aquí radica la belleza de la teología adventista. Y sin embargo hay muchas personas que dicen que esta doctrina no es bíblica. Es necedad. Y es sencillamente porque la gente no quiere comparecer ante el gran tribunal de Cristo. Quiere seguir viviendo en sus pecados. Pero cuando concluye el pecado, todo se habrá solucionado para la honra y para la gloria de Dios el Padre. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios el Padre. Qué tremendo concepto. Yo quiero estar entre los penitentes. ¿Quieren ustedes estar entre los penitentes? Yo quiero estar en ese grupo que mete sus pecados al santuario legalmente, a través de la sangre del Cordero. Yo no quiero ser uno de esos que peca con la mano alzada contra Dios. Que dice, el pecado, eso no se puede vencer, eso es imposible. Dejemos que el sacerdote se encargue de eso. O aquellos dicen, yo guardo la ley. Nadie puede, eso es imposible. Nadie es perfecto. La ley, eso fue clavado en la cruz. El Señor tiene que entender de que yo tengo un corazón débil, yo tengo una carne débil y por eso peco. Esos serán los que meterán los pecados al santuario ilegalmente. Y los casos de ellos serán tratados después del milenio. El santuario revela que Dios está en control, de acuerdo a nuestro lema de esta semana. Porque aunque los hombres pecan y pecan y pecan y pecan, y los hijos de Dios pecan y Dios recibe los pecados y los borra del santuario, pareciera que Dios fuera injusto. En muchos casos, el bebé que muere de cáncer, la persona que es atropellada por un automóvil, la persona que sufre de una enfermedad mental. Todo el mundo dice, ay, ¿por qué Dios hace eso? ¿Y por qué Dios permite eso? Y viven inculpando a Dios. En el santuario Dios mostrará que eso todo es producto del maligno y que Él está en control. Él va a solucionar el problema del pecado y de los pecadores de una vez por todas y establecerá un nuevo orden mundial donde nunca más se levantará el pecado, porque su solución es solución permanente, no solución por tratados políticos, no solución por resolución de problemas económicos, no solución que viene de los problemas ecológicos. Su solución es una solución eterna, porque hace cielos nuevos y tierra nueva, a donde habita para siempre la justicia. Ahora quiero hablar un momentico con los adventistas al concluir este tema
¿Cuántos de los adventistas quieren decirle al Señor Jesucristo en esta noche: gracias, Señor, por el glorioso mensaje que nos has dado, y yo quiero, Señor, estar en ese grupo que estará entre los penitentes, poniendo sus pecados en el santuario? Gloria al Señor. Pero ahora quiero hablar con los que no son miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ustedes han oído en esta noche la doctrina central de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de cómo Dios soluciona de una vez por todas el problema del pecado, sin dejar ni un solo cabo sin atar. Yo quiero preguntar a los que no son adventistas en esta noche: ¿cuántos quieren decirle a Jesús: yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador, yo quiero estar entre ese grupo de penitentes, yo quiero seguir a Jesús por donde quiera que va, yo quiero que mis pecados sean colocados en el santuario, y yo quiero que esos pecados sean colocados sobre Azazel para que yo pueda disfrutar de ese reino eterno? ¿Hay alguno que no es miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que quiere decirle eso a Jesús en esta noche? Yo quiero pedirles por favor que se coloquen de pie. Yo quiero tener una oración especial por ustedes en esta noche. Todos los que no son adventistas, gloria al Señor. Tenemos varias personas colocándose de pie. ¿Hay alguno más que no es miembro de la Iglesia Adventista, que quiere darle sus pecados a Jesús? Quiere que Jesús meta esos pecados a través de la sangre del Cordero. Por favor, quiero pedirles ahora que vengan aquí al frente. No tengan pena, porque ante Jesús no hay razón para tener pena. Yo quiero tenerlos aquí enfrente porque quiero orar con ustedes, viendo sus ojos. Vengan los que no son miembros de la Iglesia Adventista, si quieren colocar sus pecados sobre Cristo Jesús. Vengan y reciban a Cristo como su Salvador personal en esta noche. Vamos a esperar un par de minutos. Hay algunos en el balcón que vienen en camino. Yo sé que posiblemente hay algunos más en esta noche que están en nuestro medio, que quieren meter sus pecados legalmente al santuario y quieren pasar una eternidad con Jesús. ¿Hay alguno más en esta noche? Antes de tener la oración, no dejen que pase esta oportunidad. Es una oportunidad de oro. No sabemos qué va a pasar esta noche cuando salgamos de este local. No sabemos qué va a pasar mientras dormimos. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de entregarnos a Jesús. ¿Alguno más? Voy a orar dentro de un momento. ¿Alguno más? Yo quiero orar por usted, para que Dios le fortalezca, para que pueda estar en el lado de Jesús cuando concluye la gran controversia entre el bien y el mal. ¿Alguno más? No voy a alargar el llamado mucho tiempo. Dios está tocando los corazones en este momento y Satanás está luchando para prevalecer. No permitan que Satanás gane en su lucha. Respondan al Señor Jesucristo. ¿Hay alguno más en esta noche? Dentro de unos momentos voy a tener la oración, y posiblemente esta sea la última vez que oigan la voz del llamado de Jesús. ¿Alguno más en esta noche? Gloria al Señor. Allá arriba hay unos más. Vamos a pedirles que vengan aquí, por favor, aquí abajo, porque yo quiero tener una oración por ustedes. 2 preciosas almas más. Yo sabía que había algunos más. Mientras ellos bajan, voy a esperar hasta que ellos lleguen acá. Y quiero que respondan. Es un momento solemne. No dejen que nada en el mundo impida que respondan a Jesús en estos momentos. Es la decisión más importante de la vida. Me da miedo siempre terminar un llamado, ¿saben? Porque no sé qué sucederá con cada persona cuando salgan de ese lugar. ¿Alguno más en esta noche que quiere sellar su pacto con Jesús? Aquí vienen las 2 almas preciosas más que se colocaron de pie en el balcón. Si mientras estoy orando hay alguno más que quiere venir al frente y quiere decirle al Señor Jesucristo: yo deseo colocar mis pecados sobre el Cordero, quiero colocarlos en el santuario, quiero ser salvo, vengan al frente en estos momentos. Oremos. Padre Celestial, en esta noche hemos visto la sabiduría que tú tienes en resolver el problema del pecado. Entendemos que el pecado es algo grotesco, algo terrible, que afecta y toca cada rincón del universo. Pero sabemos que en tu sabiduría tú has provisto los medios para solucionar cada caso, de tal manera que todos reconozcan tu justicia y tu amor en la resolución del pecado. Gracias te damos por ser un Dios tan grande que se interesa en lo que nosotros pensamos. Gracias te damos porque nos dejas opinar a nosotros. Te doy gracias por estas preciosas almas que han venido al frente. Te ruego, querido Dios, de que tú estés con cada una de estas almas, que tú las bendigas,
que tú las fortalezcas, que puedan venir a tus pies y permanecer allí a tus pies para siempre. Te ruego que no permitas que Satanás las desanime en algún momento, que puedan seguir tus caminos y colocar sus pecados sobre el Cordero y vencer a través de Cristo Jesús. Y ahora, Señor, te pido que si hay alguno más aquí que no ha respondido a tu llamado, que tú toques su corazón en este momento, que le ayudes a responder, a venir al frente, a entregarse a Jesús. ¿Hay alguno más en esta noche, en este momento solemne, en este momento reverente, que quiere decirle a Jesús: yo deseo sellar mi suerte contigo, mi pacto contigo? Yo quiero que tú metas mis pecados en el santuario, que tú los cubras por medio de tu sangre. ¿Hay alguno más que quiere venir al frente en este momento? Querido Padre, hay algunos aquí que no han respondido a tu llamado. Nuestro corazón se entristece, pero te ruego que por tu gracia, si está en tu infinito plan, que tú les des una oportunidad más a estas personas, que respondan a tu llamado, Señor, que vengan a tus pies, que no dejen pasar esta noche sin haber aceptado a Jesús como su Salvador personal. Gracias, Señor, por haber escuchado esta oración. Gracias por haber tocado los corazones. Fortalécenos y manténnos firmes y fieles a ti hasta cuando tú vengas en las nubes. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén.